Saludos distinguidos estudiantes, vamos a seguir haciendo ejercicios de la parte del capítulo 25, corriente, resistencia y fuerza electromotriz. En este momento me encuentro en el texto de la 14ª edición y me voy a ir al ejercicio número, ahorita les digo, al ejercicio número 11, donde dice una varilla cilíndrica de 1.50 metros de largo. Voy, como siempre, copiando, pegando y ampliando todo lo que se pueda para los estudiantes que están a través de un dispositivo móvil y pues a veces cuesta la dificultad de poder ver estas lecturas. Entonces, copiar a portapapeles y lo pegamos directamente a la pizarra que ya hemos tenido preparada con los ejercicios anteriores, porque acá hay otros ejercicios de días anteriores, ¿verdad? Bueno, entonces dice lo siguiente. Una varilla cilíndrica de 1.50 metros de largo. Voy colocando de una vez los datos porque de ahí ya solo nos sirve para poder hacer el esquema, nuestro diagrama de cuerpo libre y poder realizar el ejercicio. Entonces, dentro de los datos nos dicen que tenemos una longitud de 1.50 metros de largo y 0.5 centímetros de diámetro. Acá con la parte del diámetro yo voy a colocar que es igual a 0.5 centímetros. Si yo hago la transferencia diciendo que 100 centímetros es igual a 1 metro, esto será igual a decir aproximadamente 5 milímetros, donde el prefijo mili es igual a 1 por 10 a la menos 3. Y entonces, por ende, el radio pues va a ser la mitad. 5 dividido 2 va a ser igual a 2.5. Entonces digo que el radio es igual a 2.5 milímetros. ¿Qué más nos dice? Se conecta a una fuente de poder que mantiene una diferencia potencial de 15 voltios. Entonces colocamos acá 15 voltios, que es la diferencia potencial entre sus extremos. En tanto que un amperímetro mide la corriente que cruza. Se observa que a temperatura ambiente, voy a colocar acá, tal vez con color azul, a una temperatura ambiente que es igual a 20 grados Celsius, muestra una corriente de 18.5 amperios. Mientras que para 92 grados, en una temperatura de 92 grados, arroja una lectura de una corriente de 17.2. Entonces tenemos que a una temperatura, le voy a poner temperatura final de 92 grados, tenemos una corriente final de 17.2 amperios. Mientras tanto, que para una temperatura ambiente, una temperatura inicial, tenemos una corriente inicial de 18.5 amperios. Como se darán cuenta, mientras más aumenta la corriente, a la, mientras más aumenta la temperatura, a la corriente le cuesta pasar, por lo tanto va disminuyendo ese flujo de electrones a través de cierto dispositivo. Voy a hacer acá un dibujito pequeño de una varilla. Más o menos se comporta como una parte cilíndrica, ¿verdad? Y esta pues está unida a una fuente de voltaje de 15 voltios. Entonces dibujamos por acá una fuente de poder y de una vez por acá voy a colocar el amperímetro, un dispositivo que mide la corriente en serie, por lo tanto lo coloco acá y así como en Multisim nos pide también una tierra, le vamos a colocar la tierra. Acá esto tiene 15 voltios, la parte positiva es la parte más grande y por analogía, por convención, vamos a decir que la corriente sale de la parte positiva, pero en nuestra mente y en nuestro corazón nosotros sabemos que lo que se mueven realmente son los electrones. Esto simplemente es nuestro análisis teórico en el cual se va a basar todo circuito que veamos en, en el curso. Bueno, entonces acá tenemos eso. Ahora, ¿qué más nos dice? ¿Se puede ignorar la expansión térmica de la varilla? Claro que sí, porque si no tendríamos que considerar que también hay una dilatación de tiempo y espacio en la parte de la varilla, ¿verdad? Porque conforme va pasando el tiempo, va aumentando la temperatura y va aumentando entonces la dilatación del radio y del diámetro. Por eso me refería a tiempo y espacio, no a la parte cuántica, ¿verdad? Dice, determina la resistividad a 20 grados Celsius. Entonces coloco por acá, después de todos los datos,
y lo que vamos a estar pidiendo para esto es la resistividad a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuánto será eso? ¿Qué cosa sé? Pues yo lo único que sé es que la resistencia es igual a una resistividad multiplicada por una longitud y partido a la parte del área. Y de la fórmula de la ley de Ohm, yo digo que la corriente es igual al voltaje partido a la parte de la resistencia. Si yo despejo la resistencia, puedo decir que la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Eso es lo que sé yo. Ahora puedo sustituir y voy a despejar la resistividad de acá y digo entonces que la resistividad a qué va a ser igual. Esta R va a estar siendo multiplicada por esta A, pero va a estar siendo dividido por la longitud. Y para poder asociar correctamente la resistividad, tengo esta resistencia, que es la ley de Ohm, que es igual al voltaje dividido la parte de la corriente. Entonces, puedo decir también que la resistividad, en vez de resistencia, voy a colocar el voltaje que está asociado dividido la corriente. Esto es la resistencia R. A esto lo voy a multiplicar por el área, como es una forma cilíndrica, el área hipotética por donde atraviesa la parte de los electrones, pues es una parte circular. Entonces debería ser pi multiplicado por R elevado al cuadrado, dividido la longitud del mismo. Entonces ya con estos datos pues puedo empezar a agregarle los mismos. Voltaje, ¿a cuánto está? 15 voltios. Coloco acá 15 voltios. La corriente a 18.5 grados, perdón, a 20 grados es igual a 18.5 amperios. Ahora, el área es igual a pi multiplicado por R, pero R es igual a 2.5 milímetros por 10 a la menos 3 y sobre eso está elevado al cuadrado. Todo esto dividido la longitud y la longitud del cable es igual a 1.50 metros. Entonces, las dimensionales para la resistividad, según la tabla, se recordarán que es ohmios multiplicado por la parte de metros. Lo único que me queda entonces es poder ir a la calculadora y hacer todo este análisis que tenemos acá numérico. Voy encendiéndola y poniendo una parte fraccionaria y colocando los valores. Ahí están todos los datos ingresados y me ha salido un valor de 1.061 por 10 a la menos 5, pero ustedes se recordarán que en los prefijos de ingeniería el más cercano es por 10 a la menos 6, que sería la parte de micro. Entonces nuevamente lo cambio al dato de ingeniería, repito el ejercicio y ahora sí me da 10.61 por 10 a la menos 6, que sería la parte de micro. Coloco los valores, 10.61 micro ómetro por metro. Y esa sería la respuesta a nuestro primer inciso, el inciso A. Ahora vamos leyendo el inciso B. Dice, el coeficiente de temperatura de la resistividad a 20 grados Celsius para el material de la varilla. Bueno, como ya no hay espacio acá, voy a abrir una nueva pizarra. Voy a ver si todavía tengo, ahí está, todavía tenía el ejercicio ahí en la parte de copiar y pegar para poder tener el coeficiente del inciso B que nos están pidiendo. Primero, para el inciso B, tengo que tener una fórmula y esa fórmula, pues yo sé que es la resistencia basada en la temperatura, una función que es igual a la resistencia inicial multiplicado por 1
más el coeficiente de temperatura. Este coeficiente de temperatura, pues déjenme contarle que es propio de cada material. No es lo mismo que el del oro, que el de la plata, el del cobre, sino cada quien tiene una propiedad especial y en específica. Entonces, temperatura final menos temperatura inicial. Ahora necesito buscar a cuánto va a ser la temperatura de 92 grados, porque la resistencia a 92 grados. Ya tengo la resistencia cuando es a 20 grados. Esa la puedo obtener. Entonces, vamos a decir cuánto es la resistencia a 20 grados. No lo sé. ¿Y cuánto es la resistencia a 92 grados? Que tampoco lo sé. Esto va a ser, la inicial va a ser a 20 grados y la final o ya la función cuando está en base a la temperatura a 92 grados. Lo que sí sé es que la corriente es igual al voltaje partido a la resistencia. Por ende, puedo decir que la resistencia es igual al voltaje partido la corriente. Le voy a agregar acá R de 20 grados y el voltaje pues no va a cambiar, simplemente va a cambiar la corriente. El voltaje es igual a 15 voltios y la corriente para 20 grados es igual a 18.5 amperios y me dará un valor de la resistencia. La resistencia para 92 grados va a ser igual a 15 voltios, me faltó acá la V, dividido la corriente que se maneja a esa temperatura, que es igual a 17.2 amperios. Entonces voy a la calculadora y tomo esos dos valores. 15 dividido 18.5 y me da un valor de 810.81 mili. 810.81 mili. Y el sistema métrico internacional estipula que ohms es la parte de su dimensional, 810.81 mili. Ahora me voy a la otra contraparte, que será 15 dividido 17.2 y me da un valor de 872.09. 872.09 y también tiene la parte miliohms. Bueno, ahora ya tengo entonces la resistencia a 92 grados y también tengo la resistencia a 20 grados. Temperatura final, ¿a cuánto será? Claro, será 92 grados y la temperatura inicial será 20 grados. Por lo tanto, la única variable que me va a quedar es esta que estoy resaltando acá con color amarillo, que es alfa, que es el coeficiente de temperatura. Entonces podemos despejar. Si quieren, vamos colocando los valores. Resistencia a 92 grados es igual a 872.09. Le voy a poner por 10 a la menos 3 es igual a la resistencia a 20 grados, que es igual a 810.81 por 10 a la menos 3, todo esto multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura multiplicado por la temperatura final, que es 92 menos 20, cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis. Esto lo voy a pasar a dividir y me quedará de una vez, vamos a ir a la calculadora, 872, que es este valor, lo voy a tomar dividido 810, que es este valor, y me quedará 1.076. Coloco acá 1.076. Todo esto va a ser siendo 1 menos alfa multiplicado por 92 menos 20 será 82,72, ¿verdad? Entonces coloco acá 72. Esto que está como negativo lo voy a pasar del otro lado, por lo tanto me quedará 72 multiplicado por alfa y acá pues voy a tener este 1 menos 1.076. ¿Qué más puedo hacer? Ahora, este alfa va a ser igual a... tienen razón. Acá voy a... Es cierto, acá voy a colocar lo siguiente. Solo voy a volver a escribir lo que está acá en la calculadora, 1.076. 1.076, acá me había equivocado, 1 menos alfa, 92 menos 20, esto es igual a 72.
Este 1 pasaría a restar del otro lado, será 1.076 menos 1 es positivo. Es cierto, esto es positivo y entonces me quedará alfa multiplicado por 72. Entonces de este lado tendré 0.076 y todo esto dividido 72. Por lo tanto, alfa va a ser la división entre ambos, que va a ser esto que ya tengo acá en la pantalla dividido 72. Y el valor del coeficiente ha salido 14.94 por 10 a la menos 3. 14.94, 14.94 por 10 a la menos 3. Solo voy a verificar si no me equivoqué en alguno de los valores. En la calculadora, 872 dividido esto me da 1.076. A esto le voy a restar 1, que es este valor que teníamos acá de punto. Ah, sí, aquí me hacía falta un 0.076, que sí estamos en lo correcto, y 92 menos 20 dividido 92 menos 20, que es igual a 72. Solo estoy corroborando los datos. Sí, acá me había confundido. Es 1.049. Entonces voy a borrar esto. 1.0050 lo voy a colocar. 1.050. Muchas gracias ahí por la observación al ejercicio para poder darse cuenta de estos datos que a veces se me escapan por acá. 1.050. 1.050 por 10 a la menos 3 o la parte de mil. Si ustedes quisieran colocarlo simplemente como el sistema métrico, debería ser aproximadamente punto 3 ceros, ¿verdad? 1, 2, 3 ceros y acá 0,5. Ese sería el coeficiente alfa. ¿Tiene dimensiones? No tiene dimensiones porque acá se han eh, ido con las dimensionales que teníamos anteriormente. Entonces, el coeficiente alfa, 0.0000105. Muchas gracias ahí a quienes me están apoyando con los valores numéricos. Ahora vamos al inciso C. Ya no hay inciso C. Bueno, entonces pasemos a otro ejercicio. El próximo ejercicio, siempre en el texto de la 14ª edición, es este que está muy pegadito acá, que es el ejercicio número 15, donde nos habla de un filamento cilíndrico de tuxteno. Este pues era un material utilizado en aquellos bombillos de color amarillo. Ahora pues le llaman vintage o retro los arquitectos para darle el ambiente cálido en algunos lugares, porque hay que recordar que esto emite un calor específico a ciertos ambientes, a diferencia de la tecnología LED, que lo que está emitiendo en su mayor porcentaje, pues solo es energía lumínica y no energía térmica, a diferencia de los filamentos de tuxteno, que es un calor que emite y esa radiación que emite, pues también es una parte lumínica. Entonces son dos cosas distintas. Bueno, acá nos dice un filamento cilíndrico de tuxteno de 15 centímetros de largo. Como es un filamento cilíndrico, siempre me voy a basar en poder hacer acá una pequeña circunferencia y por este lado un par de líneas acá para poder representar una forma cilíndrica. Y desde ya le voy a poner el nombre que es tungsteno, un filamento de tuxteno. Las dimensiones, de una vez en la parte de datos, con mucho gusto, es igual a 15 centímetros, pero 15 centímetros para el sistema métrico internacional, pues básicamente lo podemos escribir como 0.15 de la parte de metros y un milímetro de diámetro. Entonces escribimos acá, diámetro es igual a 1 milímetro, pero exactamente podemos decir que el radio sería igual a 0.5 milímetros, 0.5 milímetros, para poder tener ya la parte de la circunferencia hipotética donde trasladan todos los electrones y la carga su energía. Bueno, ¿qué más dice? Operará a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius y
hasta 120. Entonces puedo colocar que la temperatura inicial a la cual siempre comienza a 20 grados Celsius y va a alcanzar una temperatura de trabajo hasta 120 grados Celsius. Conducirá una corriente de 12.5 en todas las temperaturas. Es bastante interesante que pueda mantener esa corriente a pesar de las temperaturas. Entonces, pues ese material de tuxteno es eh, bastante práctico para poder trabajar a distintas temperaturas y mantener sobre todo la parte de la corriente. ¿Qué más dice? ¿Cuál será el campo eléctrico máximo en este filamento? Bueno, el campo eléctrico máximo va a ser denotado, colocamos acá, inciso A, puedo decir que el campo eléctrico, pues básicamente se denota como la resistividad multiplicado por la densidad de la corriente, pero también tengo que pensar que esa resistividad va a tener alguna característica dependiendo de la temperatura. Lo que yo sé es que la resistencia, pues básicamente es la resistividad multiplicado por la longitud dividido la parte del área a través de aquella fórmula que acabamos de utilizar, que digo que la resistencia en función del tiempo, a la cual yo le puedo llamar final si ustedes gustan, es igual a una resistencia inicial multiplicado por uno más el coeficiente de temperatura por un delta de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, puedo asociarla con esta parte. La resistencia final, puedo decir que es igual a una resistividad final multiplicada por una longitud partido área. ¿A qué va a ser igual también? La resistencia inicial es igual a la resistividad inicial multiplicado por su longitud dividido a la parte del área. Como no nos dicen que podamos apreciar realmente si con el tiempo y con la temperatura está aumentando y dilatándose las características físicas del tuxteno, las cuales no debería ser, entonces la longitud inicial se mantiene con la final y el área final también se mantiene con la inicial. Entonces esto lo puedo cancelar porque si yo lo paso a dividir se haría 1. Entonces esto se hace 1 y puedo decir entonces que la resistividad final va a ser igual a la resistividad inicial y copio todo el argumento que tiene ya asociado, 1 más alfa multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces ya tengo un argumento interesante porque esto que está acá lo voy a poner con color amarillo para que ustedes se recuerden de dónde lo obtuvimos y hacia dónde lo llevamos. Esta resistividad final la puedo colocar en esta parte que está acá, miren donde tengo asociado el campo eléctrico a la densidad de corriente y también la densidad de corriente. Ustedes se recordarán que la densidad de corriente, ¿a qué es igual? Es igual a la corriente que está pasando dividido la parte del área. Entonces también ya tengo otro componente más, el cual poder agregar. Y entonces decimos que el campo eléctrico va a ser igual a la resistividad en función de la temperatura, que es igual a la resistividad inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura, temperatura final, menos temperatura inicial multiplicado por la densidad de corriente. Pero la densidad de corriente es igual a la corriente dividido la parte del área. Entonces ya tenemos una fórmula para la cual poder ingresar los datos y poder ver que en función de la temperatura, cómo encontrar ese campo eléctrico, ¿verdad? Entonces le tomamos algunos valores y nos vamos a escribir los mismos. El campo eléctrico, ¿a qué es igual? La resistividad para los 20 grados, eso es una tabla y esa tabla, si no mal recuerdo, creo que la teníamos acá cerca, si no nos vamos a ir directamente aquí está, resistividad a esa temperatura de 20 grados Celsius y vamos a buscar la parte del tuxteno y es igual a 5.25 por 10 a la menos 8. Colocamos acá, el valor era igual a 5.25 por 10 a la menos 8 multiplicado por 1 más alfa, pero ese alfa creo que también estaba en esta tabla, si no nos va a tocar que ir a buscar, creo que no. Entonces, eso estaba en el texto
si no mal recuerdo, en la página 822, creo yo. Por acá recuerdo haberlo visto y efectivamente acá están los coeficientes de temperatura alfa. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en la pizarra para que nos sirva como referencia para cualquier otro ejercicio donde nos pidan el mismo. Voy copiando, pegando. Por acá lo tenemos y ya lo puedo pegar. Ahora sí, ya lo puedo pegar. Lo amplío todo lo que se pueda y veo cuál es el coeficiente para el tungsteno. Vamos a ver, es el último, que es 0.0045. Las dimensionales, grados Celsius, recíproco. Entonces, lo vamos a colocar. Esto es igual a 0.0045. 0.0045. Temperatura final, 120 grados Celsius. Temperatura inicial, esto es igual a 20. La corriente a la cual, perdón, sí, voy a poner mejor acá un corchete porque todo esto es una multiplicación donde vamos a tener un poquito afuera la parte de la corriente. Y la corriente que va a trabajar a todas las temperaturas es igual a 12.5 amperios. Em, ¿Qué más nos tiene? Sí, el área. El área es igual a pi multiplicada por r, pero R ya habíamos visto que es igual a 0.5 mili, donde mili es por 10 a la menos 3. Esto es elevado al cuadrado. Bueno, entonces acá pues ya tenemos prácticamente solo para poder ingresar los valores a la calculadora y el campo eléctrico pues vamos a tener las dimensionales de voltios sobre metro. La calculadora, por favor, y con todos los paréntesis necesarios para poder hacer correctamente este cálculo. 5.25 por 10 a la menos 8, abro paréntesis, 1 más alfa, que es 0.0045, otro paréntesis más, 120 menos 20 grados, cabal da 100, cierro ese paréntesis, cierro este otro paréntesis, y ahora todo esto lo voy a multiplicar por 12.5, que es la corriente, y voy a dividir dentro del área, que debería ser pi multiplicado por r, donde r es igual a 0.5 mili por 10 a la menos 3, y acá sí tendría que haberle agregado un paréntesis para poder elevar correctamente al cuadrado este dato. Ahora sí, nos ha dado 1.21 voltios sobre metro. Y este es el campo eléctrico para el cual tenemos este ejercicio. Ahora nos vamos al inciso B. Dice, ¿cuál será su resistencia con este campo? Bueno, la resistencia, pues ya hemos encontrado algunos valores anteriores que nos puedan servir. Voy a abrir una nueva página, colocamos acá el inciso B y ahora lo que me están preguntando es la parte de la resistencia. ¿Qué cosa sé? Pues yo acabo de ver que el campo eléctrico, vamos a ver, por acá lo teníamos, es igual a la resistividad multiplicada por la densidad de corriente. Entonces voy a aprovecharme de esa fórmula que ya la tenía y tengo el dato ahí. El campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad de corriente. ¿Qué otra cosa sé? También sé que la densidad de corriente es igual a la corriente dividido la parte del área. Al poder sustituir esto, puedo decir entonces que el campo eléctrico es igual a la resistividad multiplicado por la corriente dividido la parte del área. ¿Qué más puedo hacer? Ahora voy a sustituir esta que pase a multiplicar y esta corriente la voy a pasar a dividir. Entonces digo, el área multiplicada por el campo eléctrico dividido la corriente va a ser igual a la resistividad. Pero entonces ya, si se quedó solita la resistividad, puedo decir entonces que la resistencia es igual a la resistividad multiplicada por la longitud partido la parte del área. Entonces, quiero dejar solita la resistividad y poder asociarla. Entonces, sería lo siguiente. Esta área pasa a multiplicar y esta longitud pasaría a dividir. Ahora, nuevamente, área por el campo eléctrico partido la corriente, la cual es igual a la resistividad,
pero la resistividad es igual a la resistencia por el área dividido la longitud. Entonces coloco acá resistencia multiplicada por el área dividido la parte de la longitud. Despejo todavía R y entonces me quedará que R va a ser igual al área multiplicada por el campo eléctrico multiplicada por la longitud dividido área dividido corriente. Áreas se cancelan, por lo tanto me puedo dar cuenta que el área transversal para la parte de la resistencia pues no es lo necesario y entonces solo diría que es igual al campo eléctrico y ese valor ya lo tenemos, que acá muy amenamente también me lo están poniendo en el chat, 1.21 voltios metros multiplicado por la longitud, que es igual a 15 centímetros, por lo tanto colocamos 0.15 metros, todo esto dividido la corriente, y esa corriente pues es la misma en todas las temperaturas, que es igual a 12.5 amperios. Entonces, la resistencia, la cual las dimensionales van a ser ohmios. Me voy a la calculadora, pongo una parte fraccionaria, y digo 1.21 multiplicado por 0.15, todo esto dividido 12.5 amperios y me da un total de 14.52 por 10 a la menos 3. 14.52 por 10 a la menos 3, que eso es exactamente decir mili, donde mili es igual a 1 por 10 a la menos 3. Y ahí tenemos nuestro inciso B. Yo no sé si hay todavía un inciso C. Vamos a ir a buscar nuevamente al ejercicio a ver si hay otro inciso por ahí. Solo que aquí me está bloqueando el control de Webex. Vamos a ver si puedo irme por otro lado para poder regresar. Gracias, ahí ya se desocupó el control. En la parte superior que ustedes ven es donde Webex a veces no me deja trabajar. Bueno, entonces voy regresando y sí, hay un inciso C. Dice, ¿cuál será la máxima caída de potencial a todo lo largo del filamento de tuxteno? Entonces, vamos a irnos por acá, inciso C, y para el inciso C me están preguntando cuál será la diferencia de potencial o voltaje. Y ustedes recordarán que el campo eléctrico es igual al voltaje dividido una longitud. Por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje o diferencia potencial va a depender claramente del campo eléctrico multiplicado por la longitud. Entonces digo que el voltaje es igual a campo eléctrico 1.21 voltios metros multiplicado por la longitud, que es igual a 0.15 metros. Metro se va con metros y entonces solo me queda la multiplicación de 1.21 por 0.15. Le doy enter y me da un total de 181.5 aproximado. Voy a poner porque me comí muchos decimales en el camino. 181.5 por 10 a la menos 3 y las dimensionales son voltios. ¿Hay otro camino? Claro que hay otro camino. Ustedes se recordarán que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje partido a la resistencia. Por lo tanto, también puedo decir que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la parte de R. ¿Cuánto es la corriente? 12.5 amperios, los cuales trabajan en todas las temperaturas, y la resistencia 14.52 por 10 a la menos 3 ya con el prefijo mili. Entonces el voltaje también le voy a poner acá aproximado porque me comí algunos valores necesarios para llegar a la resistencia. Por eso le coloco aproximado 12.5 multiplicado por 14.52 por 10 a la menos 3. Y me da 181.5 exactamente. Entonces son los valores que nos da el voltaje de dos caminos distintos con este ejercicio. Bueno, vámonos ahora a otro ejercicio, y este ejercicio lo he tomado de el texto de la 13ª edición, que lo tengo por este lado, y estaba en la página 844, que es parte del ejercicio
15.20. Me llama la atención porque es el principio de poder generar embobinados, que son los dispositivos que van a almacenar energía en forma de campo magnético. Entonces, desde ya, pues es bueno poder contar que esto también tiene una resistencia asociada. Y acá, pues vamos a conocer cómo se realiza este ejercicio con esto. Entonces, 13ª edición, página 844, ejercicio número 20. Voy abriendo una página más y como siempre vamos a tratar de ampliarlo todo lo que se pueda hasta no más poder. Dice, un resorte muy apretado con 75 vueltas. ¿Cómo se hace un resorte? Más o menos así. Acá está, un resorte donde tiene N, que le voy a poner acá, 75 vueltas. Hay que recordar cuando siempre se mira resortes, pues nos recuerda bastante la ley de Hooke, ¿verdad? La ley de Hooke. Bueno, entonces 75 vueltas, cada una con 3.50 centímetros de diámetro. Nuevamente, el diámetro es igual a 3.50 centímetros. Lo traslado al sistema internacional y deberá ser aproximadamente 0.35 metros. ¿Qué más dice? Un ómetro conectado a sus extremos, quiere decir que acá yo vengo y conecto un aparato llamado ómetro y nos va a dar una lectura de 1.74. Eso significa que la resistencia de este em, resorte metálico nos va a dar igual a 1.74 ohmios. Y entonces el almacenamiento de energía en forma de campo magnético se va a dar acá adentro del embobinado cuando pase cierta corriente a través de esto. Y Hans Christian Ørsted en 1873 se dio cuenta que al pasar un filamento de una brújula a través de una corriente había algo que lo desplazaba. Y ahí fue como descubrió que a 90 grados del campo eléctrico existía otro campo, el cual es el campo magnético, que pues tiene algunas propiedades interesantes acá en nuestro planeta, que a su debido tiempo pues vamos a estar platicando de ello y pues mencionando nuevamente el campo eléctrico. Ahora nos dice cuál es la resistividad del metal. Bueno, lo que yo sé es que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud partido la parte del área. La longitud, pues básicamente la voy a asociar con la parte de las vueltas, ¿verdad? Tengo una vuelta y cuántas veces se repite esa vuelta, pues es igual a 75. Entonces puedo decir que la longitud es igual a la cantidad de vueltas multiplicado por todo el aro. Y ese aro o arco, si ustedes quieren decirlo en otras palabras, pues es igual a 2pi multiplicado por r. Voy a comenzar buscando primero la longitud, donde esto es igual a la cantidad de vueltas multiplicado por 2 veces pi. El radio, pero no tengo el radio, sino lo que tengo es el diámetro, es igual a 0.035 dividido 2. Cierro mi paréntesis y voy a ver cuánta longitud tiene este resorte que estamos haciendo. Borro todo esto y era 75 multiplicado por la parte de pi multiplicado por, abro otro paréntesis, 0.035, que era el diámetro, dividido 2, cierro los paréntesis aperturados, le doy enter y me ha salido un error. Ahorita voy a ver por qué me salió un error. Claro, creo que le agregué un paréntesis más, ahora sí, y me ha salido. Ah, sí, multiplicado por 2. Tienen razón. Multiplicado por 2, 8.24. ¿Por qué? Porque no había ingresado este 2 a la calculadora. 8.24 y como ya está en sistema internacional, la longitud de este resorte con la característica que nos están dando tiene una longitud de 8.24 metros. Ahora también puedo buscar cuánto es el área y el área es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Vamos a ver, voy a despejar de una vez acá la resistividad, que va a ser igual a r multiplicado por el área y todo esto dividido la parte de la longitud. De acá lo tomé
ya tengo la longitud, ahora me hace falta encontrar el área, pero puedo también poner los valores directos acá para que se evalúen de un solo. Entonces tengo que la resistencia es igual a 1.74 ohmios multiplicado por el área, que es igual a pi, multiplicado por 0.035 dividido 2 elevado al cuadrado, y sobre eso la longitud que encontré, que es igual a 8.24 metros. Entonces, ya lo último que me queda es únicamente operar esto y me quedará una parte fraccionaria, tal vez acá, en el numerador 1.74 ohmios multiplicado por la fórmula de el área, que sería pi, por 0.035 dividido 2, cierro paréntesis, esto lo tengo que elevar al cuadrado porque es r elevado al cuadrado, dividido la longitud, que es 8.24, y me dará un total de 203, 203.16 micro. Colocamos acá 203.16 micro, 203.16 micro, y las dimensionales son ohmios en la parte de metros. Solo estoy leyendo acá en el chat qué me están diciendo. Gracias. Sí, acá había cometido un error. eh, 3.25 milímetros de diámetro. Sí, es 3.25 milímetros de diámetro, perdón. Entonces, el diámetro debería de ser 0.035. Gracias por la corrección. Entonces, esa corrección sí la vamos a hacer acá. 3.25 mili, que significa por 10 a la menos 3. Esto lo voy a borrar. Entonces la resistividad me quedará 1.74 ohmios multiplicado por pi. Yo no me había fijado que decía el diámetro es 3.25. Perdonen, gracias ahí por la corrección una vez más. Entonces el diámetro es igual a 3.25 mili, que es por 10 a la menos 3, todo esto dividido 2 y sobre eso elevado al cuadrado, dividido la longitud, que es 8.24. Entonces, esa era la parte que me hacía falta del ejercicio. Entonces, nuevamente me voy a la calculadora, vamos a borrar esto para que ustedes no se, no se les dificulte y no tampoco tengan ese error que cometí yo ahí. Entonces voy colocando 1.74 multiplicado por el área, que debería ser pi, multiplicado por r, que es 3.25 mili. Ahora sí, mili por 10 a la menos 3, todo esto dividido 2, cierro el paréntesis y esto debería estar elevado al cuadrado, y en el denominador dividido 8.24 metros, que es la longitud del cable. Y ahora sí, es cierto, 1.75 micro. 1.75 micro, las dimensionales pues son ohmios metros. Y entonces, gracias ahí por la corrección y el abordamiento bastante oportuno para este ejercicio. Les doy muchas gracias por la atención del día de hoy.